Señoras y señores, un grato placer tener en esta versión de Estación de Salud a la doctora Michelle Castro, infectóloga internista, que además de ser una gran amiga, también tengo una alta estima por la doctora Soraya Castro, y aquí debo decirlo. Doctora, bienvenida, y hoy vamos a hablar de un tema que la gente especula mucho de él. Un tema tabú todavía. Sí, ajá, todavía, así mismo es, VIH. Y hay muchos doctores empíricos que siempre saben de cosas, de remedios para eso, que eso se da con esto o con aquello, y realmente podemos ayudar mucho a todas las familias dominicanas. Así es. Formas de contagio, doctora, del VIH. ¿Cómo se pega? Existen varias formas de transmisión del VIH, siendo la forma sexual la más frecuente. También está a través de transfusiones de sangre y también está la transfusión materno-fetal, que son las formas más frecuentes de contagio. Pero cuando hablamos de materno-fetal, doctora, ¿de qué hablamos? Hablamos de cuando del paso del virus del bebé, de la madre, perdón, hacia el hijo mediante el momento del parto. Okay. Y también está a través de la leche materna. O sea que el virus está en la leche materna. Se puede excretar a través de la leche materna. A través de la leche. Ok. Y en el caso de, bueno, ya sabe del contacto sexual que usted mencionó, ya una vez ese individuo está infectado con el virus de inmunodeficiencia humana, ¿cuáles serían los signos y los síntomas iniciales? Los signos y los síntomas iniciales realmente son inespecíficos. El paciente puede creer que está cursando con alguna sintomatología viral respiratoria como una gripe. Puede tener tos, malestar general, dolor de garganta y adenopatías, que son las inflamaciones de los ganglios. No hay pérdida de peso en esa etapa. En la etapa inicial no hay pérdida de peso. Ya. Le pregunto porque hay ocasiones que una persona, y nosotros lo hemos escuchado, le dice a otra, tú parece que tienes SIDA porque empezaste a perder mucho peso o porque está muy flaco. Y a veces se cree que en esa etapa inicial sí se pierde peso. No, en la etapa inicial no se pierde peso. Inclusive un paciente puede durar hasta 10 años sin mostrar las entidades, patologías, enfermedades infecciosas propias de la infección por VIH, que ya es cuando el paciente entra en la enfermedad que se denomina el SIDA. Ya. Tiene que ver para esa respuesta la inmunidad de ese individuo o de esa persona. Sí, hay una curva que habla desde el inicio de la infección, que así es que se llama la primoinfección, hasta que el paciente adquiere ya las enfermedades oportunistas, en la cual la inmunidad, las células, principalmente los linfocitos, van disminuyendo. Esos son los guardianes de nuestro organismo, los que nos defienden. Entonces, a medida que estos disminuyen en cantidad y en función, van a aparecer enfermedades características del virus, patologías que nosotros, al tener un sistema inmunitario fuerte, no nos van a causar ninguna enfermedad, pero a estas personas sí, principalmente cuando esas células están por debajo de 200. Ok. He escuchado, doctora, pacientes con VIH que dicen, me mandaron a hacer linfocito o CD4. ¿Eso tiene alguna validez para pronóstico o para... ¿Por qué lo envían a hacer ustedes? Sí, como dije anteriormente, los linfocitos son nuestras células principales de defensa, son nuestros guardianes, y a medida que estos disminuyen en número, vamos a estar más propensos, los pacientes con VIH, de producir alguna enfermedad característica del virus. Del virus. Por eso es que se mandan a hacer. Pero
¿Con qué frecuencia ustedes solicitan esta clase de analíticas en los pacientes con VIH? Mire, en el programa aquí de VIH se solicitan cada 6 meses, pero eso es, vamos a decir, cuestión de costo, porque en Estados Unidos se hace una medición de forma más constante. Se supone que si un paciente inicia un antirretroviral al mes, debería de tener una carga viral. Ya. Pero aquí se hace cada 6 meses el programa. ¿Qué significa, doctora, aprovechando que usted me acaba de decir ahora, lo de la carga viral? ¿Qué repercusión tiene eso? La carga viral lo que mide es cuánta cantidad de virus existe en el cuerpo de nosotros. Ya, ya. Entonces, se supone que con el tratamiento debe disminuir esa carga viral. Exactamente. Si el paciente es adherente al tratamiento, toma su medicación diaria a la misma hora, el paciente llega a un nivel en que la prueba llega a ser no detectada. No detectada es que su carga viral, o sea, el virus está tan bajito en la sangre que no se detecta. La máquina la da no detectada. Y eso significa que el paciente está estable, está compensado desde el punto de vista infeccioso. Pueden haber, doctora, pacientes que estén ajustados al tratamiento, más sin embargo la carga viral siga alta. ¿Puede suceder eso? Sí, eso ya puede ser un fallo terapéutico o un fallo virológico, porque el virus puede presentar mutaciones, cambia y se hace resistente a los antivirales que se le están administrando. Muy bien. Hablábamos fuera de cámaras sobre las enfermedades o los síndromes tardíos que pueden presentar un paciente con VIH. ¿Cuáles serían los más frecuentes? Los más frecuentes, una de las principales enfermedades oportunistas que presenta, por ejemplo, a nivel pulmonar, es la neumonía por neumocistis Jirovecii. También puede presentar toxoplasmosis cerebral. Puede también presentar enfermedades como, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, que es un tipo, es un herpes virus que se asocia a cáncer. Pueden presentar también encefalopatías asociadas al VIH. Doctora, estos síndromes tardíos pueden presentarse aún el paciente esté llevando su tratamiento. No, si el paciente está compensado, está no detectado, lleva su tratamiento, no va a desarrollar el SIDA, que es la enfermedad. Que es la enfermedad. Muy bien. En este punto, doctora, en que usted nos acaba de decir, no detectado, significa que está controlado. ¿Es contagioso aún? Sí, es contagioso, pero a medida que la carga viral está aumentada, la probabilidad de contagio va a ser mayor. Y si está no detectado, la probabilidad de contagiar es menos, pero sí existe, porque sería un error decir que no es contagioso. Ya, que no es contagioso, ok. Y ahí se puede malinterpretar y decir, no. Pero entonces, doctora, estoy archivado ahí. Si esa carga viral, aunque esté baja, ese paciente tiene VIH. Sí. Lo que hace la carga viral al disminuir es que disminuye los riesgos de poder contagiar a otras personas. O disminuye su riesgo personal, o sea, de desarrollar más enfermedad. Disminuye su riesgo de desarrollar enfermedades. Pero, por ejemplo, si alguien tuvo una exposición con esa persona, la probabilidad de que la persona sana se contagie con el enfermo es menor, pero existe el riesgo. Ya está el riesgo. Muy bien. Nunca va a dejar de ser infeccioso el paciente. Ya. ¿Se pega, doctora, el VIH por la saliva? No, no se pega. Eso es un mito. Ya, saliva. Porque de repente, doctora, en algunos hogares donde existen pacientes con VIH, le ponen un vaso aparte, una cuchara aparte, un plato aparte, pensando que hasta por las cosas que toca puede infectarse. No, todavía existe ese estigma, pero esa persona
puede convivir con su familia, no hay necesidad de tener un aislamiento. Ya. ¿Cómo se diagnostica el VIH, doctora? El VIH se diagnostica, como dije anteriormente, existen las pruebas que son las pruebas de anticuerpos, pero esas pruebas son las que se indican, vamos, para cribado. Si esa sale positiva, procedemos a hacer la carga viral, que ahí mide el material genético, y es la prueba que nos confirma que un paciente está infectado con VIH. Con VIH. O sea, el diagnóstico no es clínico, que usted lo ve, lo examina y dice, no, tiene... No, uno por sospecha, pero ya ese paciente, por ejemplo, si está en la etapa inicial, una persona puede verse, vamos a decir, sin ninguna patología aparente y tener el virus. Ya, y tener el Porque virus. ya por forma clínica uno lo sospecha, ya cuando el paciente tiene las enfermedades oportunistas, que aparece la emanciación, que es cuando el paciente se ve con mucha pérdida de peso, la grasa, el músculo, todo se consume. Y aparecen enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, inclusive ciertos tipos de cáncer. Uno hace la sospecha clínica, pero ya eso es un paciente que está en una etapa avanzada, pero en la etapa temprana, la única forma de nosotros saber a través de las pruebas. Ok. ¿Cómo se trata? Bueno, existen unos medicamentos que se llaman los antirretrovirales, son combinaciones de fármacos que se dan de forma diaria, y es bueno que sepan que el Ministerio de Salud Pública tiene programas especial para estos pacientes y que se da de forma gratuita. O sea, que ese esquema de tratamiento de VIH no hay que comprarlo en la farmacia. No. El gobierno los da gratis al paciente, se lo proporciona en su cita. O entonces es igual, doctora, que el programa de tuberculosis, que también da los medicamentos. Así es. Inclusive las pruebas se las hacen gratis. Todo está, vamos a decir, subsidiado por el gobierno. ¿Cuáles pudiéramos mencionar, doctora, como complicaciones del VIH? Complicaciones del VIH, las principales que estamos viendo ya, vamos a decir, en la época moderna, en que ya la mayoría de los pacientes están, vamos a decir, adheridos. Ya no son complicaciones tanto infecciosas propias de enfermedades definitorias del SIDA, sino ya complicaciones cardiovasculares y metabólicas, hipertensión, diabetes, cáncer. Ok. ¿Cuál sería su recomendación para los pacientes con VIH que en vez de llevan su tratamiento, pero en vez de ya continuar su vida rutinaria, creen como que es una sentencia, diríamos nosotros? ¿Cuál sería su recomendación para esos pacientes? No, los pacientes ya deben comprender que la infección por este virus es una infección que es crónica, como usted dice, y no es una sentencia de muerte, porque ya los antivirales son medicamentos, vamos a decir, ya de última generación, van a permitir que el paciente tenga una supresión virológica, dígase que el virus se mantenga no detectado, y van a poder hacer su vida normal. Muy bien. Doctora, me gustaría que usted nos dejara sus números de contacto, el lugar donde trabaja, en qué horario, porque muchas veces nuestros seguidores a veces nos envían mensajes o nos ponen en los comentarios, y sería interesante que todo aquel que quiera verse con la doctora Michelle Castro, saber dónde la puede encontrar. Claro, yo estoy ubicada en el Instituto Materno Infantil y Especialidades, aquí en la ciudad de Santiago, en el edificio principal, en la quinta planta, 522, y trabajo en horario de la mañana. Muy bien. Señores, estuvo con nosotros la doctora Michelle Castro, infectóloga internista, quien, como siempre, nos ha dado una cátedra en esta ocasión sobre VIH-Sida. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos verla pronto. Gracias.